Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y también una gran bendición para los miembros de la Iglesia, las visitas y toda persona que tenga acceso a este video. Que el Señor los bendiga. Hoy, 19 de julio de 2020, domingo, también Día del Señor, domingo de salvación, donde se proclama la palabra del Señor, donde nos animamos en las promesas del Evangelio por medio de la fe, donde creemos que las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras, es la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, y que precisamente el Señor nos habla todos los días. Sin embargo, es especial este día porque nosotros nos acostumbramos a reunir en una capilla, en un lugar, a adorar al Señor, a alabarlo con cantos, a orar, a estar en una actitud de agradecimiento. Pero en las condiciones en que estamos ya desde hace 4 meses, pues nos llevaron a tener este tipo de contacto virtual, contacto en el cual quien les habla le habla a una cámara, pero ustedes están allá recibiendo al otro lado el mensaje del Evangelio, el Señor hablándoles a ustedes, el Señor hablándome a mí, el Señor trascendiendo en su mensaje por estos medios a todo el mundo, el del globo terráqueo. Ni nos imaginamos cómo es que el Señor obra esos milagros de transmitir su mensaje de salvación a todo el mundo, a un mundo que tiene acceso a las redes, a un mundo que tiene acceso a la comunicación, y que hoy en día es más fácil transmitir el mensaje del Evangelio, pero no con ello quiere decir que sea igualmente fácil la comprensión del mensaje. Para la comprensión del mensaje requerimos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la interpretación que hacemos de la palabra de Dios, que es única, depende del Espíritu Santo que nos ilumine. Las aplicaciones son variadas, las aplicaciones son muchas, dependiendo de los contextos, dependiendo de algunos matices específicos de los ambientes en que estamos. Pero el Señor habla a todos, habla desde el más pequeño al más maduro, al más grande. Eso lo hemos visto en las Escrituras, y el Señor es específico en su mensaje al nivel en que estemos, y es especial en su mensaje también porque con ese mensaje Él nos anima, nos consuela, nos exhorta, nos reconoce como hijos, y lo mejor de todo, nos transmite el mensaje de la redención en Cristo Jesús. El reino de los cielos, he aquí, se ha acercado. Y son palabras del Señor Jesucristo que estamos recordando en la armonía del Evangelio, donde he usado a los 4 evangelistas. Y hoy vamos a mirar nuestro texto en el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 3, versículo 13, esto es posterior a los mensajes de los domingos pasados. Recordemos que los domingos pasados el escenario era el campo, donde los discípulos del Señor tuvieron hambre, tomaron espigas de un terreno y comieron. Entonces los religiosos de la época acusaron a los discípulos del Señor a que estaban cosechando, recogiendo cosecha en el día de reposo, en un día de descanso según la ley. El Señor reprende a aquellos religiosos legalistas y respalda la necesidad de comer de sus discípulos, y al mismo tiempo reafirma que el día del Señor, un día como hoy, es un día para suplir necesidades, es un día para la piedad y es un día para la misericordia. Esto con relación a la siguiente ilustración que da la Biblia, y es el hombre que tenía una mano seca, según el evangelista Lucas. La mano derecha la tenía completamente inhabilitada, y el Señor, de iniciativa propia, en la mismísima sinagoga, lo sana. Y esto es ocasión de escándalo entre los religiosos, los fariseos,
los escribas, porque siguen argumentando que ese día tampoco es para sanar, a menos que sea riesgo de muerte. En esa ocasión aplicamos las escrituras de que el día del Señor está diseñado no solamente para contemplación, sino que está diseñado para suplir la necesidad, para cumplir nuestras obras piadosas de alabanza, adoración, oración, lectura de las escrituras, congregación, sino también para las obras de misericordia, las cuales percibimos por la obra del Espíritu Santo, nos hace sensibles, discernimos la necesidad de otro, del prójimo, y precisamente respondemos a eso. Son variadas las formas como nosotros podemos alabar al Señor en su día. Y hoy, posterior a eso que ha sucedido, el Señor se aísla de la multitud, de los que lo buscan, inclusive se aísla de los acusadores, de quienes lo señalan. Y llegamos al versículo 13, un texto conocido para todos, un texto que tiene su concordancia en el Evangelio de Mateo y en Lucas con pequeñas variaciones, pero también tiene su concordancia en el primer capítulo de los Hechos, y es la elección de los 12. Si fuera una clase de escuela dominical para niños, se diría los amigos de Jesús, pero somos niños grandes y también tenemos que reconocer que los que escogió el Señor son amigos, porque ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el amigo conoce todo lo que hace su otro amigo. Ya no es solamente una relación subyugada, aunque la tenemos, sino de conocimiento de lo que hace el Señor Jesucristo. Y también una gran ventaja que tienen ellos 12 es que ellos son beneficiarios primarios de la explicación del Señor, de muchos de los dichos de Él, de las enseñanzas que en ocasiones son por medio de parábolas, figuras que Él usa del campo y de la pesca. Él las enseña y se las explica a los discípulos, a ese grupo de 12, que vale la pena aprender de memoria. Dicho sea de paso, los 12 discípulos del Señor que posteriormente se convierten en apóstoles, y obviamente con la aclaración o el pie de página, excepto Judas el Iscariote. Permítanme orar. Señor misericordioso, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, acercarnos porque tú nos permites, Señor, aprender de ella, crecer, construir una vida de fe y de esperanza, no ilusiones fantásticas, sino realmente en una fe objetiva, escritural, que tiene su comprobación visible en el testimonio del Evangelio y en el testimonio de toda la Biblia que nos has dejado. Hemos visto, Señor, tu mano intervenir en nuestras vidas, hemos visto cómo tú actúas, intervienes, pero también en la sociedad, en el mundo entero, en nuestras ciudades, en las naciones. Hemos visto tu disciplina, tu llamado de atención, y hemos visto también, Señor, sobre todo en estos últimos meses, cómo tú nos has separado para protección y amparo, pero también para hablarnos y recordarnos lo que significamos para ti y recíprocamente lo que tú significas para nosotros. Tú nos amaste primero, dices tú, y nosotros respondemos a ese amor con amor. Por eso, Señor, en esta hora te ruego que tu Espíritu nos dirija en un texto, en tu palabra, para que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la bendición de este momento. Gracias por
todas las personas que hacen posible esta transmisión. Gracias por todos aquellos que escuchan, que ven, por todos aquellos que asimilan tu palabra y la toman en serio para transformación del alma, en sus luchas, en sus afanes, en sus depresiones, pero también en las ilusiones, en los logros, en alcanzar metas para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 2 puntos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a mirar el texto en 2 partes, los primeros 3 versículos, 13, 14 y 15, y los últimos del 16 al 19. Y lo primero que toca resaltar es que después, es decir, de su actividad, una actividad de enseñanza y también de señales que hizo el Señor Jesucristo, señales como sanar, liberar a endemoniados, señales que tenían que ver también con aquellos que estaban sin esperanza concreta, donde el reino de los cielos, predicado por nuestro Señor Jesucristo, muestra una nueva esperanza, muestra una nueva ilusión, a diferencia del esquema cerrado legal de ojo por ojo, diente por diente, o sencillamente de una religión que traía su esperanza en obras y méritos que las personas debían cumplir para alcanzar el agrado de Dios, incluyendo los sacrificios de animales que se hacían en el templo, en las ofrendas de paz, en las ofrendas de expiación. Tenía esa connotación de que las obras tenían que ser perfectas, el animal tenía que ser perfecto, pero aquí vamos a voltear todo lo que una religión humana puede pedir o puede exigir. Las religiones que tienen su origen humano, es decir, pues todas las religiones pueden argumentar que tienen origen divino, pero las religiones de origen humano se pueden detectar en el punto en que tienen que alcanzar una gracia especial por medio de obras, sacrificios y ofrendas para ser del agrado de su idea divina. Esto es universal. Para el cristiano, esto no deja de ser una realidad, pero antes hay otra que nos toca tener en cuenta en nuestra práctica de fe, en nuestra práctica cristiana. Entonces, si nos damos cuenta que nuestra práctica religiosa, que nuestra religión, llamémoslo así, aunque sé que en varios contextos cristianos no es adecuado escucharlo, pero creo que para efectos de pedagogía es bueno. Nosotros tenemos que reconocer que lo que tenemos frente a nosotros, que es la Biblia, es revelación divina, revelación que el Señor nos dio por inspiración de hombres que Él
por el medio del Espíritu Santo, escribieron lo que el Señor quería que escribieran y nos dejaron precisamente todo un compendio que llamamos Biblia y que tenemos nuestra confianza puesta en ella como la palabra de Dios. Entonces lo que vemos es que esto tiene una concordancia con el texto de hoy, de que nosotros, como los discípulos, no escogimos elegir a nuestro Señor o seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en algún contexto tradicional nos agradaba escuchar palabras de Dios, escuchar de pronto oraciones repetitivas o escuchar algo tradicionalmente religioso por nuestras naciones, familias, pero el impacto de la palabra de Dios llegó cuando el Espíritu Santo nos impactó con ellas. ¿Por qué digo esto? Al Señor Jesús lo seguía mucha gente. Habían varios círculos de discípulos. El penúltimo círculo era de 70 personas aproximadamente. Tuvo más seguidores. Las damas también lo seguían, algunas otras personas lo seguían, pero en ese orden de ideas, no solamente muchos de ellos lo seguían por admiración, sino que muchos de ellos lo seguían por cuestionamiento, buscando que el Señor Jesús se equivocara supuestamente en algún momento, en alguna actividad, en alguno de sus dichos o enseñanzas para cargarla contra él y así llenar toda una bolsa de argumentos y acusaciones contra él y generarle un juicio. Pues al final fue así, pero no es este el momento. Estamos en el primer año del ministerio del Señor. Entonces, después de esto, dice, subió al monte, subió a un cerro, dice el original, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Se podría pensar que pareciera que fueran los más figurativos de toda aquella multitud que lo seguían. En la segunda parte del texto vamos a ver que no. Solo dice, y llamó a sí mismo a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12. Al establecer a 12 de un buen número de personas, pues nos damos cuenta que ese grupo reducido, pues no es de la expectativa social o caudillista, no solamente de la época de la Palestina del Señor, sino de nuestra época. Creo que a ninguno que predica la Biblia o predica el reino de los cielos le gustaría tener solo 12 discípulos. Es más, lo contrario es lo bien visto. El que si tiene más seguidores, el que si tiene más personas que lo están viendo y escuchando, pues se llena un ego de que estoy haciendo las cosas bien y por eso me siguen. Y no solamente es actualmente un seguimiento concreto, sino un seguimiento de redes, ¿no? De redes sociales. Pero dicen las Escrituras que de esas personas y después de la actividad de enseñanza y de milagros y de señales, estableció a 12. Pero aquí viene la lección de la primera parte del texto. ¿Para qué escogió a 12? Lo primero que dice la Biblia, en el versículo 14, para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. ¿Qué es estar con él? Es, en contexto de discípulos, abandonar su actividad, abandonar a sus familias y estar con él día y noche, durmiendo con él, comiendo con él, estar descansando con él, caminando con él, haciendo un círculo alrededor de él, aprendiendo de él precisamente. Y hay que tener en cuenta
que esta metodología no cambia. La metodología de escogencia del Señor o de llamamiento del Señor es soberana. Vuelvo y repito, cualquiera de nosotros puede pensar y decir, bueno, escogió los mejores de los que lo seguían, de los 500 que lo seguían, de los 70 que lo seguían, escogió a los más sobresalientes. Esto probablemente en una organización de meritocracia es no solamente la metodología, sino es lo adecuado. Es algo lícito y es lo mejor. Sin embargo, para la escogencia del reino de los cielos no es así. El Señor escoge a 12 personajes muy distintos, y lo vamos a ver ahorita. Pero sobre todo y su función o tarea principal, lo primero, para que estuviesen con Él, deben estar en un entrenamiento constante junto a su Maestro, Jesucristo. Tienen que conocerlo también esos 3 años, que ahora viene la segunda tarea, porque los voy a enviar a predicar. Es decir, van a aprender conmigo todo, a comer conmigo, van a aprender a vivir conmigo, van a aprender a hablar conmigo, van a aprender a predicar conmigo, una labor pedagógica y educativa. Pero también van a aprender a sentir como Jesucristo sintió. Obviamente que ya el último año eso fue un cuestionamiento de ellos, porque el mismísimo Pedro, haciendo un ejemplo, cuando se levanta en la última cena, le dice, así todos te abandonen, así todos te dejen, yo no. En una acción de emoción fuerte, haciendo alarde de su personalidad, pues él vino no solamente también a abandonarlo, sino a negarlo. Pero los 3 años de discipulado que tuvieron fueron fundamentales para todo aquello que después los discípulos realizarían en su apostolado. Porque recordarían las palabras del Señor. Varios textos lo dicen. Ahora recordamos, ahora recuerdo las enseñanzas del Maestro, del Señor Jesucristo. Entonces escoge a esos 12 como primera tarea para estar con Él y segunda tarea y para enviarlos a predicar. Van a ser mensajeros de las enseñanzas de Jesús, mensajeros del reino de los cielos. Pero, ¿con qué tipo de reconocimiento? Dice el texto, les voy a dar, versículo 15, autoridad para sanar enfermedades, para expulsar demonios. Entonces, vamos a ver las 2 tareas, otra vez a repasarlas. El Señor Jesús llama a los 12 para que estén con Él, pero también para que lo representen a Él en predicación y en señales. Si tú estás convencido que eres cristiano, hijo de Dios, tienes que tener claro que tu profesión de fe, o cuando tú dices, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo oro al Padre en los méritos de Cristo, la salvación no es por obra, sino por gracia, tienes que estar convencido que eso hace parte de una elección y de un llamamiento. Lo segundo que debes estar convencido es que el Señor no te llamó a ser parte de sus discípulos, parte de su pueblo, porque eras buena persona, o porque eras muy inteligente, o porque tenías una personalidad arrolladora y elocuente, o porque eras el más sencillo de los sencillos, de los humildes, o porque eras pobre o eres pobre económicamente, o porque tienes muchos recursos. No, ningún mérito alguno puede existir para alcanzar la salvación o pertenecer al pueblo de Dios. En ese orden de ideas, la elección de los 12 es un modelo de la elección tuya. El llamamiento de los 12 es un modelo
del llamamiento tuyo y mío. Pero el Señor nos llamó a hacer dos cosas. Y las dos tareas que le puso a los discípulos son las mismas dos tareas que nos puso a ti y a mí. Estar con Él. ¿Qué es estar con el Señor Jesucristo? Pensar como Cristo, sentir como Cristo, tener las prioridades que Cristo nos enseña, ser agradecidos en Cristo, estar nosotros viviendo una vida alrededor de Cristo. Cristo se vuelve la prioridad máxima en nuestra vida. Agradar a Cristo, a nuestro Señor. Estar con Cristo. Estar unidos en Cristo y con Cristo. Estar con Él es vivir con Él. Comer con Él es sentir como Él. Es una fusión. Y creo que más de uno tenemos claro eso. Nos volvemos cristocéntricos. Tal vez lo que era un apodo en el primer siglo, peyorativo, llamándonos cristianos, se convierte en un apelativo posmoderno o contemporáneo de personas que tenemos unas características similares a Cristo y que seguimos a Cristo. Si te preguntan de qué religión eres y tú dices soy cristiano, pues eso tiene todo un concepto. Sigo a Cristo, vivo con Cristo, oro con Cristo, padezco con Cristo y le creo a Cristo. Y muchas otras cosas con nuestro Señor Jesucristo. Pero tal vez eso está muy claro. Pero creo yo que lo que a veces no está muy claro es que los beneficios de estar con Cristo se vuelven también una demanda del mismo Señor Jesucristo. Porque dice que no solamente nos llamó para estar con Él, sino para predicar de Él. Porque Él nos envía a predicar no solamente a los ministros, sino a todos. Debemos testificar de Cristo. Debemos predicar de Cristo. Y aquí viene un tema interesantísimo que está involucrado en el siguiente texto, que dice que le dio autoridad a los discípulos para sanar enfermos, sanar las enfermedades y echar fuera demonios. Pero creo que en ocasiones el cristiano tiene un temor de testificar de Cristo y de predicar de Cristo por varias razones, tal vez por cuestiones de personalidad o temores o prejuicios, indistintamente la razón que sea. Pero ese cristiano tiene una autoridad muy específica y especial a la vez por encima de aquellos que no tienen el conocimiento ni la gracia por el Espíritu Santo de comprender el Evangelio. Vale más un creyente que tenga una opinión, que tenga una cosmovisión cristiana y bíblica, a una persona que tenga una cosmovisión completamente contraria al reino de los cielos. El valor que le da el Señor Jesucristo es incalculable, no solamente porque lo llamó, no solamente porque lo mandó, sino por la autoridad que te dio a ti y a mí. Tú tienes una autoridad que el Señor Jesucristo te dio, y no estoy hablando de una autoridad formal de tener un liderazgo elocuente, sino una autoridad implícita. Tú tienes un valor muy importante para Dios que Él no lo va a desperdiciar. Y que cuando Él te llamó no se equivocó. Pero claro,
Aquí viene lo trascendente de la segunda parte del texto. Porque cualquiera puede decir, bueno, el Señor llamó a, qué líderes, qué impresionante ese liderazgo con los cuales contó el Señor. No. Es más, de los discípulos sobresalientes se equivocaban precisamente por una mala práctica de su liderazgo. El éxito, el éxito en el mundo y en la sociedad se mide por la multitud y la elocuencia. Pero el éxito en el pueblo de Dios no es medible de esa forma. Se mide en algo que inclusive el mundo desprecia y la sociedad desprecia. Es por la humildad con la cual tú practicas tu fe y también eres elocuente con tu testimonio, no propiamente con tus labios, pero con tu testimonio con respecto al reino de los cielos. Porque pareciera que viendo eso, el Señor entonces no va a usar a los tímidos o a los introvertidos. No tienen espacio dentro de mis discípulos. Mi pueblo tiene que ser un pueblo de una elocuencia impresionante. No, Él no está interesado en eso. Está interesado en que testifiquemos y prediquemos en nuestros ambientes de manera sabia y prudente, pero que lo representemos. Que no ocultemos nuestra fe. Que la gente sepa quiénes somos. Recuerden que las personas que seguían al Señor Jesucristo, la gran multitud lo admiraba, pero otra parte lo cuestionaba. Es igual con nosotros. Al cristianismo, una gran multitud hace parte del conglomerado de personas que confían en las promesas del reino de los cielos, que confían en la Biblia, que pertenecen a una iglesia, pero también hay personas que solamente señalan el cristianismo en sus fallas, en sus equivocaciones, que muchas veces sí son juicios justos, pero en muchas ocasiones realmente son exageraciones o son difamaciones o calumnias, solo por el desprestigio de nuestra confianza en las promesas de Cristo. Pero vamos a mirar a quienes llamó el Señor. Dice que a Simón, versículo 16, a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahí termina el texto de hoy. Una aclaración, este mismo texto tiene concordancia en el primer capítulo de los Hechos, pero ya no estaría Judas Iscariote, y por obvias razones, sino estaría Matías, el reemplazo de Judas. No sé cuántas veces ustedes han leído este texto en cualquiera de los evangelistas, Mateo, Marcos o Lucas, o en Hechos también. Y no sé si ustedes se saben en los nombres de los 12 apóstoles o los 12 discípulos del Señor en este contexto. Lo cierto es que los que acabo de leer los escogió el Señor. Pero voy a empezar por el peor de los casos, donde diríamos, humanamente hablando, que el Señor necesitaría un departamento de selección de personal con hojas de vida, con referencias y con recomendaciones para escoger a sus amigos. Porque escogió a Judas, el Iscariote. ¿Es que el Señor no sabía lo que iba a pasar con Judas? Obvio que sí. Es Dios. Vuelvo y digo, estoy empezando por el peor de los casos para salir rápido de la ilustración, para mostrar la identificación que tenemos con los otros 11. Pero no solamente Judas
fue el que lo entregó, sino que en la práctica de su discipulado con el Señor, él tenía a cargo la tesorería, es decir, las donaciones que las personas hacían a ellos. El Señor se las entregaba a Judas y le decía, mire, administre estas monedas, administre esta plata, administre este dinero, administra estos alimentos para los 12. Y es Judas. Y vemos a Judas cuestionando a María en Betania cuando ella rompe el frasco de alabastro con el perfume de nardo para ungir al Señor. Judas es el primero que dice, pero mujer, ¿cómo eres de insensata? Bueno, dijo otra palabra, pero ¿cómo no fue vendido este perfume y ese dinero es dado a los pobres, haciendo ver una imagen de piedad para tapar que él era ladrón? Entonces, el tesorero de los 12 era ladrón. ¿Se equivocó el Señor? No, no se equivocó. No se equivocó. Porque cada uno de los 12 puede representar tus pecados o tu pecado, porque esos 12 eran, y en este momento son, en la mención que hago, iguales de pecadores a ti y a mí. Así es la gracia del Señor. Y la gracia del Señor llega a escoger a Pedro. Le puso así, Pedro, cuyo hermano era Andrés, ambos pescadores. De Pedro hay mucho que decir. Mi propósito sería, si hubiera más tiempo, de mirar las características de cada uno de ellos. Se puede, es un estudio hermoso, honestamente, pero voy a sacar, digamos, o extraer lo más representativo de los 12, no uno por uno, sino tal vez lo que podamos aprender de manera más general por el concepto que hay. Llama a Pedro, y es que el Señor no sabía que 3 años después ese Pedro lo iba a negar. Claro que sí. Es decir, llama a un hombre con un liderazgo innato, pero que debe ser transformado, porque con ese liderazgo que tiene Pedro, con ese temperamento o esos matices de personalidad, no puede llegar a agradar al Señor. Tiene que pasar por un proceso de santificación y de justificación para agradar al Señor. Y sabemos la historia de Pedro. Fue aquel que se lanzó al agua y que se hundió. Era el que pescaba, era el que tomaba la vocería, era el que iniciaba, digamos, sus elocuentes intervenciones. Fue aquel que reconoció al Señor y después el Señor le dice, es necesario que vaya a Jerusalén a sufrir, a que padezca para cumplirse el propósito del Hijo del Hombre. Dijo, no te hagas tal daño. Y entonces fue elemento de Satanás. Y el Señor, después de decirle, yo te llamo Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, inmediatamente después le dice a Pedro, oh, Satanás, apártate de mí. Ese es Pedro. Y hay muchas más referencias a Pedro que ustedes conocen o pueden buscar en la Biblia, en una concordancia, pero podemos encontrar identidad con Pedro, en que decimos una cosa y practicamos otra, o en que pensamos que este mundo es de los más fuertes, de los que más gritan, de los que más suben la voz, de los que producen más miedo a la gente, más temor, los que se crean una imagen de todopoderosos, de dominio. Si tú eres uno de ellos, haz un buen devocional con Pedro y todo el tratamiento que hizo el Señor con Pedro. Hasta que en la playa, después de la resurrección, Pedro entendió y dijo por tercera vez, Señor, tú sabes
que yo te amo. Y el Señor le dice, por fin, ¿entendiste? Claro que sí, Petros. Apacienta mis ovejas. Lo entendió. ¿Qué es lo que tú no has entendido del discipulado del Señor si vives con Él? Si está en tu vida. ¿Qué es lo que no has entendido del discipulado del Señor que tienes que expresar? Tienes que expresar a Cristo, no expresarte a ti. Tenemos que expresar a Cristo. El apodo de Juan y Jacobo, los terribles Boanerges, llamémoslo así, era un adjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué el texto de Marcos se detiene a colocar el apodo de ellos? Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, a los cuales apellidó el Señor Jesús los Boanerges, hijos del trueno. Pues creo que la explicación sobra, porque si llego a explicar un poco más puedo llegar a especular, y no es sano, pero el Señor los llamó hijos del trueno, y ustedes saben qué hace un trueno: ruido, mucho ruido, estruendoso, inclusive puede llegar a ser temeroso o fastidioso. Dejémoslo ahí. Pero ya mirando esas características uno dice, ¿pero a quiénes fue que escogió el Señor para enviar a predicar? Pues a ellos y a ti y a mí. Mateo, que lo vimos uno de estos domingos pasados, que es Leví, el publicano recaudador de impuestos. Entonces, ese hombre también es usado por el Señor para predicar la palabra, vivir con Él y predicar la palabra, testificar de Él. Aquí hay pescadores, hay campesinos, está Mateo, el recaudador de impuestos, pero también Simón el cananista, que también es un hombre con unas características supremamente particulares, ¿no? El antirromano, el antiimpuestos, el que quería tomar el evangelio, pero con la otra mano la espada, ¿sí? El que quería usar un argumento de fe en Cristo, pero para destruir al gobierno de turno, que era Roma. Pertenecía a un grupo sectario, a un grupo irregular, llamémoslo así. Los demás textos lo llaman el celote. El Señor se equivocó, pero ¿cómo fue a escoger a esos personajes? Así es la iglesia. Te escogió a ti y a mí, de trasfondos diversos, de personalidades diferentes, sintiendo cosas diferentes, pensando cosas diferentes, y Él toma y coloca su molde en ti y en mí. Y su molde se llama el Espíritu Santo. Hay un personaje que tal vez es muy disimulado, y con ese personaje quiero terminar las ilustraciones, y es Tomás. Ese Tomás que se menciona ahí en el texto del versículo 18 después de Mateo, y que los evangelistas Lucas y Mateo también lo mencionan, es el mismo Tomás que no estaba en el día del Señor cuando Él se apareció a los demás discípulos. Y cuando llega Él y los demás le dicen, estuvo aquí el Maestro, estuvo aquí el Señor, Él no creyó. Él pasa la historia como el incrédulo. Nosotros sabemos que Él le dijo a todos que Él no creería hasta que pusiera sus dedos donde, en el cuerpo del Señor, donde habían estado sus heridas. Al siguiente domingo, entonces el Señor se aparece estando Tomás, y el Señor le dice, haz como tú dijiste, mete tus dedos. Inclusive hay frescos
donde hay pinturas con la escena misma, ¿no? Del momento en que Tomás introduce sus dedos en el costado del Señor. Y Tomás dice, Dios mío y Señor mío. Y el Señor le responde, porque me viste y me tocaste, ¿crees? Bienaventurados todos aquellos que sin ver han creído. Esto da para toda una explicación anexa, ¿no? O sea, los discípulos del Señor, como tú y yo, debemos creer y confiar en el Señor, así la realidad sea diferente. Pero hay algo con ese personaje que a veces no nos damos cuenta. Era un personaje depresivo. En una concordancia que se hace, en un seguimiento que se hace a Tomás, en lo que él dice, en lo que él habla, en su comportamiento, es ese quejumbroso, ese personaje que se queja por todo, que no está agradado, insatisfecho, que de pronto haciendo un poco la situación con ilustración, cuando llega al lugar donde estaban los demás discípulos y los demás le dicen, se apareció el maestro, él resucitó, en cierta manera él se enojó. Y lo que él expresó de que él no creía es solamente una pantalla para no expresar su enojo, su inconformismo, y a mí me pasa todo, y si ve a ellos sí se les aparece, pero a mí no se me aparece, entonces voy a decir esto, y me voy a quejar, y voy a colocar un argumento casi loco, ¿sí? Que solamente tal vez un ebrio podía argumentar, y es hasta que no ponga los dedos ahí. Porque aunque la Biblia lo dice de una forma, tenemos que mirar un ambiente también de estrés, de tensión, y un ambiente, obvio, judío. Y ellos estaban escondidos prácticamente. Esto no fue algo plano, que Tomás lo dijo de una forma plana, sosegado, reflexionado, trabajado, argumentado. Esto fue una expresión emocional. Y el Señor lo corrige. Y el Señor le muestra no solamente el cumplimiento de lo que él locamente pidió, sino que él resucitó. Si él resucitó, venció la muerte que te atentaba a ti y a mí, que era una realidad que ya no lo es. El Señor venció la muerte. ¿Qué temor tenemos ahora? ¿Qué inconformismo? ¿Qué queja? ¿Cuál es tu pleito? ¿Cuáles son tus ganas de ser diferente al modelo del Señor? ¿Qué es lo que te molesta? Mírate en el espejo de sus discípulos y los vamos a ver transformados. Eso es lo que hace el Señor con sus discípulos. Eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué cosa loca le estás pidiendo al Señor? Si es que le pides. Creo que lo más importante para ser buen discípulo del Señor es estar con Él. Y estar con Él significa vivir con Él. O al contrario, que Él viva en nosotros. ¿Qué es lo que Él a gritos está diciendo en tu corazón? Que cambies de tu forma, de tu personalidad. O bueno, lo que pecaminosamente practicas y te enorgulleces, pero que no aporta en la transmisión del mensaje del reino de los cielos. Es algo importante saber que tú representas el reino de los cielos. Si eres cristiano, que profesas la fe,
es eso. Que el Señor te usa, sí. No quiere que todos seamos iguales. Nos hizo distintos, pero en la unidad de la fe y en la unidad del Espíritu Santo practicamos lo que Él ha hecho con nosotros, un discipulado constante. Que el Señor te bendiga. Gracias.